¿Por qué gustó tanto Iron Man en 2008? Ha pasado una década, pero no hay que menospreciar lo que hizo la primera adaptación de Iron Man, una sólida película de superhéroes en una era donde el futuro de los cómics en el cine crecía, pero era incierto. Reconociendo que el 2008 nos dio The Dark Knight, de Christopher Nolan, un antes y después en el cine de cómics, en realidad era Iron Man la que preparaba un sistema mucho más influyente para el futuro, el amanecer del cine de cómics y de la masiva construcción de secuelas y universos. Sin saberlo, en su año de estreno, Iron Man se convertía en un ejemplo a seguir, pero en su propia franquicia, a medida que el resto hacía que todas las cintas de cómics fueran lo más oscuras posibles. Marvel Studios se establecía y preparaba una serie de películas con el norte de Iron Man, que efectivamente había sido una sensación y los cimientos de algo mucho mayor. ¿Pero qué era? Vuelvo a formular la pregunta entonces, ¿por qué gustó tanto Iron Man? ¿El panorama en el que se estrenaba? No necesariamente, había películas de superhéroes, no tan buenas, pero había. Además, unos meses después llegó The Dark Knight. Así que, ¿fue su brillante trama y guión? Diálogos, bien, pero su tercer acto es bastante rutinario. Porque Iron Man era muy poderoso y un héroe diferente, bueno, es Batman pero con más misiles. Porque Iron Man es cool, cerca. Porque Robert Downey Jr. es cool, más cerca, pero pudo haber sido otro actor. Eso es mentira, fue un casting bastante atinado. Porque Tony Stark es alcohólico, egoísta, soberbio y lo más alejado de un héroe. Exacto. Puede que haya descrito un villano, pero la gracia de Iron Man está en su problemática personalidad. Porque lo bueno de un personaje son sus defectos. No solo lo hacen más interesante para el espectador, sino que además le proponen una meta a ese personaje, si es protagonista. Una en la que solucionar parte de sus problemas. El arco de un personaje está en la transformación y el desarrollo del mismo, y Iron Man no solo resultaba un protagonista inusual para una superproducción de cómics, sino que era un héroe que se creía el héroe, que se permitía y abrazaba defectos que, por el momento, no se cruzaban en su camino. Digo por el momento porque, como sabemos, estos pasaron a cobrarle factura más adelante. A medida que presentaba nuevas películas, Marvel Studios pasó a introducir nuevos personajes. Bienvenidos, sí, pero cada vez más difícil de colocar en un universo tan abarrotado con protagonistas. No necesitábamos a Doctor Strange, tampoco a los Guardianes de la Galaxia, tampoco a Pantera Negra, pero cada una de sus películas consiguió introducirlos con defectos, arcos y particularidades. Marvel impuso una fórmula de creatividad y cariño por sus protagonistas en 2008, y la clave de su éxito fue mantenerla durante tanto tiempo. Sin embargo, 21 películas, pronto 22, pesan, y el amanecer de la tercera decena de cintas para Marvel mostró una complicada señal para el futuro, el olvidar las lecciones dictadas por ellos mismos. Estrenada solo meses de la esperada Avengers Endgame, Capitana Marvel llegó a los cines con un vacío, uno no presentado a simple vista al incluir elementos que suelen estar aquí, como el humor, acción y guiños. La fórmula estaba presente, pero la ley que habíamos visto al frente había sido olvidada. ¿Y cuál es esa ley? El personaje. Capitana Marvel presenta los orígenes de una nueva protagonista, Carol Danvers, la primera en conseguir su propia película. Ya era hora. Pero prosigue a presentarla bajo una perfección problemática e inconsistente con el resto de Marvel. Se trata de un personaje sin defectos, casi sin metas y con un universo de poca exploración. Si miramos el cine de Superman, por ejemplo, personaje que ha tenido varias superproducciones con su nombre, nos encontraremos con películas lineales y de poco desarrollo o conflicto, al menos para el protagonista. Podemos culpar a los guiones de ello, pero la clave está en que Superman, por sí mismo, es demasiado poderoso y perfecto, por lo que se necesita encontrarle otro ángulo. El superhéroe perfecto no es útil narrativamente porque todo a su alrededor nos supone una rivalidad para él, y Capitana Marvel es una superheroína que cuenta su origen bajo poco interés por la falta de un conflicto. O bueno, por la falta de conflictos desarrollados. Volviendo a Superman un segundo, en 2013 Zack Snyder realizó El Hombre de Acero, cinta que buscaba encontrar el conflicto en este perfecto personaje. La película recibió una respuesta mixta por calidad, pero demostró que hasta la perfección puede presentar un conflicto. Es más, hasta Batman vs Superman coqueteó con mejores ideas para el personaje. Ahora, pasando a Capitana Marvel, su falta de calidad terminó obedeciendo a la falta de ese ángulo, eso que separa un personaje de otro. En algún momento, la sola diferencia entre un superhéroe y un humano bastaba. Sin embargo, hoy es necesario poder separar un superhéroe de otro, y por primera vez en 10 años, Marvel lucha con encontrar esa diferencia. Sin ser la peor película de Marvel Studios, Todo un Mundo Oscuro presentaba una monotonía mucho más grave. Capitana Marvel pierde al invocar una fórmula aparentemente perfeccionada, donde la estructura y el elenco están ahí, pero lo demás está vacío. Esto se expande a algo más grande que la protagonista, encontrando un mundo poco inspirado para el cine de Marvel. Si miramos a las mencionadas Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Pantera Negra y, obviamente, Thor, queda claro que Marvel ha demostrado un control sobre la construcción de mundos, universos, y dicho control tampoco forma parte de esta nueva entrega, que introduce el espacio bajo la mayor limitación posible. Se necesitaron 20 películas para convencernos de que ese espacio es amplio y complejo, por lo que es raro ver a Marvel poniéndole límites al mismo. De cierta manera, Capitana Marvel supone una película anclada al inicio de estas superproducciones, pero sin el control de sus herramientas, lo que se ve menor dentro de un universo que ha hecho mucho énfasis en la conexión. Esa conexión no solo debe referir a tramas entrelazadas, sino que también debe respetar ciertas reglas marcadas. Porque 20 películas más tarde, evitar las comparaciones empieza a ser imposible.
Sin saberlo, Marvel Studios puso la meta a vencer en 2008, y la misma fue creciendo en una serie de seguridades y tratos que pasaron a ser la caída de otras películas. Porque si mal no recuerdo, mucho cine de DC Comics fue correctamente criticado utilizando Marvel Studios como ejemplo. El problema es, ¿qué ocurre si Marvel no sigue sus propias reglas, sus propias seguridades? Que el golpe es todavía más fuerte que lo habitual. Durante una escena final, el personaje de Capitana Marvel quiere hacer una conexión con el poder y la valentía del ser humano, y al mismo tiempo se conecta con un personaje ultra poderoso sin defectos. Nosotros tenemos defectos, esa es la gracia, e inconsistentemente, por más bien intencionada que sonara, esa invocación de poder en el espectador se pierde. Marvel Studios no solo se impuso en el cine por risas o el control de la superproducción estándar, lo hizo a base de una colección de protagonistas correctamente introducidos, y eso es lo que más duele en esta película, porque como dije, no es la peor, es servicial y quiere darle al espectador lo que siempre tiene, pero risas y acción no es lo más valioso que obtenemos de Marvel, esa es solo la superficial lección que copian otras producciones. Hay una razón por la que nos entusiasmamos aquí, por la que nos atraparon con esta lucha, o nos hicieron enojar con este momento. Sí, frustrante, pero coherente por personalidad. Al igual que en sus cómics, de Marvel Studios obtenemos personajes, metas, defectos, mundos, creatividad visual, etc. Y ver que la primera protagonista con película no obtenga todo eso, al final, como que esa eventual llegada a una heroína se siente fría, sin cariño por su personaje. Lo que decepciona, porque la heroína merece más. A punto de cerrar un ciclo que claramente hará historia, Marvel Studios puede festejar que consiguió exactamente lo que quería, o más. Pero sabiendo que todo está a salvo y que esquivó la monotonía tantas veces, queda preguntarse qué guarda para el futuro, periodo donde deberá incrementar la creatividad y reforzar sus reglas. ¿Se atreve a enfrentar los riesgos que ha impuesto tantas veces? ¿O solo es una fórmula? Ahí ya es el miedo que provoca un producto tan seguro y sencillo como Capitana Marvel. Alguien tiene que haberlo dicho antes, un héroe no se mide por la grandeza de sus poderes, sino la de sus defectos o conflictos. Porque, y esto estoy convencido que se dijo antes, un gran poder conlleva gran responsabilidad, y la gracia es ver cómo el héroe o la heroína luchan con todo para estar a la altura de esos poderes. Desde el inicio, Capitana Marvel está a la altura de su poder, pero su película no está a la altura del estándar impuesto por Marvel. Un estándar no de superproducción, sino de personajes.